sábado. Mejor. Bueno, ¿pero vos vas a hacer alguna pregunta o...? Cuando sea necesario. ¿Y de qué crees que hablemos? Por lo menos orientarnos en Claro. ese sentido. Por ahí ¿Qué es el Cuchi Leguizamón? ¿Qué No, es el por Cuchi? eso- Juan Martín, ¿qué es el Cuchi Leguizamón? ¿Vos qué dirías? El Cuchi Leguizamón. Primero no es papá, ¿no es cierto? No, no es papá. Papá no es. No es papá. ¿De qué vamos a hablar? ¿De Cuchi Leguizamón o de papá? O de Gustavo. ¿Y qué es otra? Son tres. Gustavo Leguizamón para mí es el Son tres. abogado de La Plata. Trinidad. La y Santísima uno. Trinidad, efectivamente. Si hay algo Es que como el dúo cambió, salteño, son tres. el dúo salteño son tres, efectivamente. La Trinidad nos persigue. La Santísima Trinidad ha cambiado la historia de la humanidad prácticamente, porque antes de eso era el nombre del Padre. Era solo el Padre el que organizaba la cosa, ¿no es cierto? Las iglesias, entonces ahí en donde era, en Babilonia, En se Judea. separan. ¿Dónde sería? Y es una genialidad haber puesto en tres el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Única religión que tiene un gobierno tripartito. El dúo salteño son tres. El Cuchi, que trataba que se organicen, ellos que no se organizaban, pero salió el dúo salteño como un trío supuesto. Es un triángulo de la Bermuda el dúo salteño. Lo más grande que hizo el Cuchi, le dicen. ¿Ves? Ya hablamos del Cuchi, ¿no? Pasamos al Cuchi. Vos hablaste, yo todavía. Cierto. Gustavo Leguizamón, hijo de don José Leguizamón, abogado, y ya está. Y profesor de Historia del Colegio Nacional, del cual nos recibimos los dos, Efectivamente. A decir de Manuel, profesor de historietas. de historietas, que se acaban de lucir su arbusto genealógico. Perdón. Su arbusto ginecológico. Que eso estaba muy bien. Y después el Cuchi Leguizamón, el más grande músico argentino. Bueno, Compositor extraordinario, revolucionario absoluto de la música. En mi celular tengo tantos pacientes. Justamente me está llamando el Cuchi. Papá, sí. Esta es la parte para editar, ¿no es cierto? Me llama, me está llamando mi profesor de guitarra, Pedro Rossi, de La Rioja, que me ha dejado hoy clavado, que no puedo ir a tomar clases de guitarra por su culpa. Así que le mando un saludo. Bueno, vamos a tratar de silenciar los teléfonos. Sí, sería bueno, silenciemos los teléfonos. Bueno, que el Cuchi de la música, efectivamente, para mí fue un revolucionario de la música porque dio vuelta el folclore argentino, la música popular, en varios sentidos la dio vuelta. En un sentido, salir de la academia y conservar absolutamente... Vení, gordo, 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 vení. Curaipo. Le voy a presentar a todos Vení, acá Gaby. ante la cámara, mi amigo, el señor Gordo Curaipo, Nuestro amigo Muñequito de Subo. Este que nos para mí trae me imagino. sanguchitos. ¿Para mí, Gaby? Estamos acá en el bar Nequila, que es el bar más importante de Palermo. Esto porque después conseguimos, imagina que después conseguimos, no Un hacen canje. descuento en el Morphy. No, el Cuchi dio vuelta el folclore, revolucionó toda la música popular con una manera que fue pensar la música popular en los límites de lo tradicional como concepto de quien lo escucha, en la posibilidad de bailarlo, de interpretarlo, y ha hecho de la música popular un infinito absoluto, porque ha roto todos los esquemas de su estructura, conservando su identidad folclórica y popular. Sí, también quiso forzar la identidad folclórica. El Cuchi me parecía que era un personaje que pensaba en forzar ciertos límites y no era no era un convencido de que el folclore fuese sencillamente un esencialismo. No, Digamos, se sabía parte de la historia del folclore y la historia transforma las cosas. No es eso, no es mantener esencialmente lo folclórico, porque eso para él siempre fue una lectura bastante estúpida. Era profesor de historia, entre otras cosas. lo esencial es una lengua muerta. Es como lograr una identidad en movimiento, vivo. Bueno, la Eso cultura es eso, es un movimiento vivo. Y eso Pero una era cosa es hacerlo vivo desde lo popular, chupando y absorbiendo desde lo popular para llevarlo. Sí,
a un sin límites en la interpretativo, en la armonía, en la estructura armónica, en la estructura melódica, lo que era, pero siempre con una... Igual la expresión artística, que es una manera de exponerse uno ante el mundo, ante la gente, de forma bastante cruel, bastante despiadada, requiere de cierta vanidad. Entonces eso de hacerlo desde lo popular es un poco así, es un poco distinto, vanidad, digamos, sí, porque sí, también hay una vanidad de hacerlo desde un lugar único, bueno, como... desde un lugar intelectualmente de peso, y esas vanidades en todos los artistas son lógicas y en el Cuchi también existían. Sí, sí. O sea, el Cuchi era un complejo de sentimientos y de posturas y de planteos que en su combinación dieron algo bastante interesante. Sí. Y bueno, más allá del Pero cariño nuestro... Pero tenía una vanidad interesante, porque la vanidad por lo general es algo que te detiene, que no te deja pensar. En cambio, la vanidad del Cuchi era una mezcla de vanidad con un deseo muy poderoso, así que no lo detenía esa vanidad. No lo detenía, pero y lo llevaba más allá. Entonces sacaba una samba y la samba transforma absolutamente la estructura de la samba, que antes del Cuchi tiene otra mecánica y otra forma. Y claro, después, pero por vanidoso lo cambió. Claro, pero por eso la vanidad no te detiene, todo lo contrario. Es tan vanidoso que lo que piensa es que él y sus circunstancias, esa coyuntura histórica que es él, puede cambiar la Pero es historia. que me parece que la vanidad no te Y permite está muy crear. bien. Sí, sí. Pero él no creaba desde la vanidad. Él creaba y después se hacía vanidoso. No, yo creo que sí creaba de la vanidad. Él por vanidoso creaba. No sé, ahí me parece... Él por vanidoso creaba lo que creaba. Yo creo que... Si no, le hubiese sido muy sencillo imitar algunas cosas y hubiese sido un hombre exitoso igual. Creo que tenía una especie Pero de era un hombre locura, vanidoso. o como le pasaba a Joyce, que escribía y se cagaba de risa de lo que escribía, pero como que escribía, el Cuchi se divertía haciéndolo y después cuando lo hacía decía, sí. Pero esto es buenísimo. Si vos te acordás cuando escribía, por ejemplo, la samba para la viuda, él todavía no la tenía ni resuelta la samba para la viuda y ya nos decía que estaba componiendo un tema excepcional que iba a dar vuelta el mundo y que iba a dar vuelta a la concepción de muchas cuestiones con respecto a la samba, que era de las mejores cosas que estaba componiendo. Pero, él lo decía antes de tenerlo claro el tema. ¿Pero por qué? Porque eso estaba es vanidad. Bueno. Sí, pero no es solamente vanidad, sino es vanidad y cierta cosa del entusiasmo. Salud. Porque él, con esa samba, ponía un acorde, lo buscaba y podía estar días con el mismo acorde de un compás, en el mismo compás, era un acorde y estaba entonces... Y había temas que él guardaba y volvía a sacar después del tiempo y seguía trabajando. Hay temas tenía que como los una trabajó cosa... años. Pero tenía una cosa de darse cuenta que lo que estaba cocinando era sin límite. Y en el mosaico del folclore, porque hacía el mosaico de la samba con su estructura. Pero para eso hace samba. falta una vanidad importante. Él decía que solamente los canallas son humildes, parafraseando según él Alguet. También decía que para Botarate y Fanfamón no hay como un Leguizamón. Y más o menos. Yo creo que sí. Más o menos. Cuchi se ponía al piano y no tocaba un la menor. Yo creo que sí era desde un lugar cerebral. Un la menor no te... Para eso, o sea, él tenía una manera de encarar la expresión artística. La expresión artística es una cosa absolutamente seria. Seria no quiere decir no divertida, al revés. Pero era seria. Entonces él iba a empezar una samba y toda su composición, la introducción de cualquiera de esos zambas es una pieza en sí mismo, pero la introducción es una pieza completa en sí mismo. Él relacionaba sus momentos artísticos con determinada música que estuviese por ahí escuchando en ese momento. Eso es un trabajo intelectual, no es solamente sensible. Que obviamente son las dos cosas. No podría jamás componer solamente desde lo intelectual. Pero él se tomó un trabajo, lo que decíamos recién, por ahí componía un tema y ese tema tardaba un año en salir, más. Todo ese tiempo lo trabaja, y lo trabaja no solo desde lo sensible, propone cosas, prueba cosas, ensaya cosas, falla con muchas de las cosas que propone, recurre a otras estéticas, hace otro tipo de planteos, y eso es un trabajo intelectual también. No, y
Además, él tiene una idea de su obra artística desde un planteo intelectual. Él dice, por ejemplo, entre otras cosas, que la Bagual es el centro geopolítico de su obra. No lo dice por la galería, lo dice porque eso tiene un sentido casi epistemológico en su trabajo. Y él lo sabe, o sea, hay un planteo intelectual también en eso. Que sea más o menos simple no quiere decir que no sea intelectual. Pero me parece que el Cuchi trabajaba mucho con la cabeza. No era solo cosa sensible. Sí, lo que pasa es que uno tiene la idea de los artistas de otra forma. Uno cree que son todos de Descartes, pienso, luego existo. Si pienso, no existo, si existo, no pienso. Y hay un poco así, que quizás uno tiene un poco esa mecánica. Pero el Cuchi trabajaba... Existía y pensaba al Claro. unísono, como una misma cosa. Había cosas, él se sentaba al piano y no iba a empezar la samba en la menor seguramente. Porque ya tenía una manera de pensar cómo desarrollar la samba en la estructura del piano, que por ahí el tono que usaba era un fa sostenido, no era un la menor. ¿Y por qué usaba eso? No importa, pero digo, entonces de entrada hay una estructura de él que piensa la cosa. Y hay un criterio de selección sobre lo que hace y dice. Además hay que pensar cómo el trabajo, vos podés hacer una línea melódica, ta 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 ta, punto. Ahora, la armonía de esa línea melódica dice absolutamente otro mundo. ¿Qué es lo que haces? Inventás primero una línea melódica de algo que te gustó y después lo armonizás, o lo armonizás, es muy distinto. Muy loco lo que pasa cuando te metes con la armonía. Entonces el Cuchi armaba una cosa desde la armonía y y era un gran melodista, tenía muchísima facilidad para una melodía, pero se asentaba en una armonía siempre buscándola y siempre un desarrollo amplísimo. Y tenía esas cosas muy locas, porque empezaba con un acorde y uno lo veía trabajar, y era como decía Picasso decía esto de que definía el arte, que era quitar lo que sobra. Y el Cuchi tenía algo de eso, empezaba a quitar lo que sobra de todo el pentagrama musical. Empezaba a quitar lo que te sobra y entonces hacía un trabajo de buscar su acorde, que el acorde sonaba y sabía hacia dónde iba a ir ese acorde. La secuencia de acordes, pones un Sí. acorde, pones un acorde, una tercera y ya la quinta te viene seguro, porque te arma. Además, Loco. las propuestas... No hay muchas maneras de salirse. Entonces el Cuchi sabía cómo iba a desarrollar eso. Desde ese lado no era... Además, sin las propuestas del Cuchi, por ejemplo, ya que Delfín traía el tema de la armonía. Él, los arreglos armónicos que hacía para sus temas y lo que hizo con el dúo salteño, es obvio que no es desde lo sensible solamente. Y digo esto porque él procuraba una propuesta muy clara, muy concreta, trabajar el contrapunto, y una propuesta nada habitual. Y entonces la espontaneidad de lo sensible nos remite a las experiencias que hemos tenido. Cuando vos querés cambiar algo verdaderamente y propones algo que no es tan habitual, la espontaneidad de lo sensible, o sea, la experiencia que ya tuvimos, sirve, pero nada más que como punto de partida. Después tenés que pensar algo. Entonces, toda la propuesta armónica que el Cuchi hace, sobre todo yo rescato la del dúo salteño, que ya obviamente tiene todo un antecedente en su manera de componer. O sea, las armonías del dúo salteño están en las partituras que hacía el Cuchi en el piano, antes de que exista el dúo salteño. O sea, viene de ahí. Pero la síntesis que logran las armonías del dúo salteño es una propuesta verdaderamente innovadora. Y eso no es solamente de lo sensible, eso es un criterio estético muy trabajado desde lo intelectual. Y es más, cuando recién decíamos el dúo ha sido un trío, sí, el dúo ha sido un trío, y en ese trío el piano también aportaba otra voz distinta a las voces del dúo. O sea, Sí, siendo esto eran 4 voces. Las dos manos y el dúo. había toda una dinámica de entrelazar voces que es un trabajo arduo y es una propuesta estética muy elaborada y muy pensada.
Por eso me permito disentir con tu planteo, de que fuese una cosa más emotiva o de sensibilidad, que sin duda el Cuchi tenía una gran sensibilidad. Pero por ahí, lo que pasa es que después de pescar o de desarrollar un poco un concepto, uno puede tener emociones, pero que ya viene de ese lado, ¿no? El Cuchi iba a comprar carne musicalmente, seguramente lo que iba pescando cuando iba a la panadería era, desde su posición, qué cosa podía sacar. Entonces por ahí siempre una cosa continua, pero bueno. Ahora, con el dúo salteño, cuando arreglaba las voces, esto que vos decías, las mismas, cuando él estaba componiendo, tanto en la estructura armónica, el desarrollo y la estructura melódica, iba muy juntos. Entonces hay zambas, donde no se repite una nota en 6 compases, en 8 compases, que va variando en tensión, en cosas, y que él ya la está pensando en un contrapunto de voz. Entonces el desarrollo, claro, cuando escuchás el piano, está la voz del dúo salteño ahí. Entonces la está pensando. Yo me acuerdo de una época, el Cuchi me dice, che Juan, yo estaba cantando en el coro de la provincia de Salta. Y me dice, che Juan, ¿por qué no hacemos un cuarteto? Buscate 3 compañeros del coro y hagamos un cuarteto. Y yo, fascinado, busqué 2 compañeras y un compañero. Empezamos a cantar la canción de Cuna para el Vino en ese cuarteto. Y nos empezó a enseñar 4 voces distintas, ¿no? La primera voz y 3 que iban haciendo contrapunto, acompañando. Yo en ese momento era el bajo, digamos, de la voz del cuarteto. Y las líneas melódicas de cada una de las voces estaban escritas en la partitura original editada del piano. O sea, ya estaba escrito el contrapunto. Ese es el criterio. El tipo laburaba ya con ese criterio. Eso es toda una decisión. Por eso digo, antes la idea de las voces en contrapunto que puede plasmar con el dúo salteño existían en las partituras que había escrito el Cuchi antes de que el dúo salteño exista. O sea, todo eso es una elaboración, a eso vamos. Hay una elaboración importante en todos sus conceptos y en su manera de expresarlos. Y la genialidad del dúo es haberse dispuesto a que el Cuchi los maltratara, haciéndolos cantar y metiéndolos todo el tiempo con un enorme cariño, ¿no? Que ellos pero dos voces increíbles. Salían el Cuchi con el dúo salteño y repartían el caché, los honorarios que habían percibido, repartían en 3 partes. Y con la parte del Cuchi los invitaba a comer. El dúo fue Patricio y el Chacho, los dos se dispusieron a que el Cuchi haga lo que quiera, confiaron plenamente en él. Un tiempo se dispusieron a eso. Sobre el final empezaron a trabajar un poco más solos. Creo que los 2 últimos discos, solamente hay en esos discos algunas de las armonías que había hecho el Cuchi, otras son nuevas. Y se nota el cambio. El último disco es notable, que es otra cosa, el dúo salteño. Vamos cambiando. Pero bueno, ellos tienen su planteo. O sea, este trabajo con el Cuchi se lo permitieron durante un tiempo. Después empezaron a intentar su propia propuesta estética. Bueno, más linda, menos linda, pero de su propio camino. Y el tiempo que ellos trabajaron juntos también fue un acercamiento y un distanciamiento del Cuchi, porque en los primeros discos el Cuchi toca el piano, después empieza a dejar de tocar el piano, aunque está en todos los arreglos. Y al final, en el último disco, el dúo decide ir por su camino, con sus propias maneras de arreglar, y solamente quedan en los 2 últimos discos algunas canciones del Cuchi que habían sido arregladas por él, algunos temas que habían sido arreglados por él, y el resto empieza a ser algo nuevo. Desgraciadamente después el dúo se separa, ese camino más independiente se trunca, y es una desgracia porque no podemos saber a dónde los hubiese llevado. Tenemos un pequeño indicio sobre todo el último disco. Pero bueno, una sociedad, una trilogía muy clara, porque cuando el Cuchi dejó de trabajar con el dúo cambió, dejó de ser lo que era el dúo. Sí. Técnicamente,
explicar qué era lo que hacía la armónica. Hay un trabajo de separación de las voces que pero no es separación de las voces, no, de ninguna manera. Una cosa interválica. Pero no es separación, justamente. Separación de las voces es una tercera. Eso es una separación de las voces. Las terceras están separadas, tenés una nota y la tercera es otra nota y van en paralelo, pero están separados. Lo que hace el do salteño es un contrapunto, es decir, una otra línea melódica que puede acercarse, hermanarse, disonante, pero que pueda tener un acompañamiento distinto. Pero Sí, es verdad que genera tensión entre las notas que elige, hay una tensión. Pero hay justamente eso es lo que une esas notas. Uno hace un sol y otro hace un sol sostenido. De hecho, al Cuchi... Por ejemplo, en ese punto no hay una separación, sino hay, si querés, en todo caso, uniones forzadas, separaciones forzadas y construcciones, porque además tiene una cosa notable el do salteño, que es en la armonía que hace el Cuchi, que es el desarrollo de la samba, lo hace audible a la disonancia, que es muy problemático, porque yo para hacer una disonancia puedo hacer perfectamente y entrar a poner como manual un sostenido donde va la nota justa y a la miércoles, chao, voy a generar disonancia, pero acá era un desarrollo de dos líneas melódicas totalmente diferenciadas que podían funcionar juntas. Por eso era, no era esa canon, unión. No era exactamente un canon, pero tenía eso, dos líneas, digo, por la relación a las voces que se podían combinar, porque en el canon, al estar a destiempo, está cantando una nota y el otro está cantando una nota. Pero puede haber, acá eran dos líneas melódicas distintas que se acompañan generando tensiones musicales y resoluciones. Sí. Y pensando dónde se resuelve. Ha habido distintos momentos del dúo, ha habido distintos momentos de esos arreglos. Hay momentos en donde la voz de Patricio, que era la segunda voz del dúo, es una voz que realmente en sí misma es una composición, en sí misma es una melodía. Por ejemplo, se puede cantar. En el caso de La Vidala de Leda, ¿cómo era? Hay un montón, Maturana mismo. No, La Vidala de Leda. No me acuerdo. ¿Qué Vidala de Leda? Nada hay como el campo abierto para los que son de Nada hay como el campo abierto. En el caso de esa Vidala, que creo que es de Leda Valladares. No me acuerdo. Creo que es de Leda Valladares. En el caso de esa Vidala, la segunda voz, el cuestionamiento que le hace Dan Cuchi es que es una voz, una melodía tan potente y tan hermosa que la opaca a la primera voz en su melodía. O sea, son dos canciones. Y la otra canción, que es el contrapunto que él hace para esa Vidala, tiene una línea melódica tan linda y tan potente que entonces no es una segunda voz. No sabemos si es una primera voz. Exactamente, es que no lo maneja como primera voz, porque si no, uno cuando interpreta tocas para hacer sonar la primera voz y la segunda es la que va a acompañar sosteniéndolo y dando algunos matices a la primera. Acá lo que hace Cuchi son dos voces, la samba del carnaval. Vengo desde el olvido, vengo desde el olvido. Son dos líneas melódicas que las dos perfectamente las puedes cantar a la samba del carnaval con la voz del Chacho o la voz de Patricio, y son dos perfectas zambas. Y confluyen en el dúo, disonantes y tensionando la relación. Ahora, hay algunas voces que son más disonantes y que la función de la segunda voz es romper, es esa cosa disonante. Entonces, en esos arreglos, tal vez la melodía no es una melodía tan atrapante la de la segunda voz, porque es una melodía extraña, rota, ¿no? Sí, que quiere provocar a la primera. Pero la pone en jaque, a un abismo la primera. Pero en La Vidala, por ejemplo, la segunda voz es una melodía maravillosa. Maravillosa. Entonces son como dos momentos o dos intenciones que el Cuchi tiene. Priorizar el tema del contrapunto y el tema de la tensión sin que esto provoque en la segunda voz una melodía importante, o llevar al contrapunto con una melodía tan importante que no sabemos cuál es la primera y la segunda voz.
O lo que hacían el dúo de espejo, que la primera voz, que vos no podías diferenciar cuál era la primera voz o la segunda. No había una o dos, o cuál llevaba la melodía. Claro, esa era una Sino intención. jugaba, uno llevaba la melodía, el otro hacía una diferencia. Pero es esa idea de, por eso decía la cosa de el deseo de él tan poderoso que estar en cada una de las cosas que hacía, buscando en dónde decir algo nuevo. Porque si ya está dicho lo de siempre, había que buscar algo nuevo. Vas a decir algo, está muy bien, pero ¿qué cosa nueva vas a decir? Una vuelta, un conjunto, se le presenta al Cuchi, eran 4 personajes, y dice, Cuchi, le queremos mostrar lo que hacemos, famoso conjunto, se ponen a tocar, terminan de tocar, Cuchi se queda callado, ya estaba enfermo, toca el otro tema, entre el silencio y Cuchi toca el otro tema, termina, se queda callado, entonces ya le pregunta, ¿y doctor, qué le parece lo que hacemos? Miren, Chango, ¿para qué son 4? La respuesta es esa, ¿para qué son 4? Si los 4 van a hacer lo mismo, sea uno solo. Y entonces después aparece lo de Atahualpa Yupanqui, que le decía a los Huancahuá, uno canta y los otros molestan. Y los ¿no? demás le hacen burla. Y los Pero eso no demás es le después, hacen burla. eso es mucho antes. Es mucho antes, pero digo, la posición. Lo que arma el Cuchi es, ni que sean para qué son 4, haciendo todo lo mismo, hacer una tercera, pero el Cuchi era lo mismo, o que uno cante y los demás le hagan burla, sino poder construir una manera... Una relación de verdaderamente. decir una estética musical y una melodía y una armonía, pero de esa manera. ¿De qué manera? De una manera en donde las dos voces se articulan, cada uno con su independencia y con su decir. Era como una... Claro. Son como dos bombomeos. Cada una de... La disonancia o la distancia en sí misma no es el objetivo. El objetivo es que desde ahí se puedan articular. Claro. Porque si no llegás a esta, que no comparto la idea de Atahualpa, pero esta idea de que Era un uno chiste. cante y los demás hacen burla, no comparto esa idea porque creo que los Huancahuas no hacían eso. Pero, o sea, para no llegar a eso, la idea es que esta tensión y esta disonancia puedan estar juntas y puedan articular. Sí, sí. En esa articulación estaba el tema. Y buscar ahí Bueno. un desarrollo. ¿De dónde lo sacó? Porque él no era un músico contemporáneo. Sí, era un músico Claro. contemporáneo. Porque le gustaba indagar, le gustaba pensar a dónde, qué es lo nuevo para decir. Además era una época del país donde se hablaba de la música de proyección, que le jodía bastante eso de la proyección folclórica, para proyectar una película, no se entendía muy bien que era música de proyección folclórica, que era música, pero no era folclore, de proyección folclórica, uno no sabía muy bien qué carajo era eso, pero tenía esa idea de poder salir de una estructura donde hay que vestirse de gaucho para tocar una samba y tiene que haber 3 guitarras y un bombo, entonces meter una batería sería impensable, pero meter un piano es tan impensable como meter una batería. Entonces, en eso sí, buscaba y le interesaba escuchar otras músicas, qué sé yo. Fascinaba Escuchaba Babel, mucha música. Debussy, le gustaba Bill Evans, Thelonious Monk, escuchaba Bill Evans, el disco de las conversaciones con mi otro yo, lo vamos a decir en castellano porque para algo existe el idioma. Y le fascinaba esa relación de esos dos pianos y lo que hacía así, lo que hace Blue Monk ahí es tremendo. Bill Evans, escuche, le encantaba ese juego y efectivamente si no lo escuchás, son 2 pianos que no podés decir que conversan o que se pelean o que discuten, pero cada uno aporta lo suyo, se encuentran, se tensionan, bueno, ahí eso le gustaba. Entonces podía escuchar a Van Berg o podía escuchar Duke Ellington con Melancolía. O el Mono Villegas tocando folclore. Horacio Salgán, fascinaba, decía que era el pianista argentino Horacio Salgán, tal cual como lo decía Manuel Juárez. Se tenía en su cabeza una paleta, digamos, sonora muy amplia y muy sofisticada, que lo conocía. Sí, una vez Juan Falú, en una charla en Salta, este verano,
fui yo a verlo, qué sé yo. Y nos pusimos a charlar y cuenta la situación de él, que viajó a Salta y que lo conoce al Cuchi, tiene oportunidad de hablar con el Cuchi, y que el Cuchi, entre otras cosas que dijo, le dice: lo que pasa es que los folcloristas no escuchan música. Él se sintió tocado, obviamente, porque, por ejemplo, estaba su tío, que su tío escuchaba bastante música y conocía además música, llamémosla culta, conocía mucho. El mundo de la guitarra lo había llevado por otros. Entonces se sintió tocado con el comentario de Cuchi. El comentario de Cuchi apuntaba a algo más general, obviamente. Pero Juana en ese taller dijo: bueno, sí, lo que vos decís, la paleta musical de un artista que hace música tiene que ser muy amplia. Y cuando nos aferramos a la cuestión exclusivamente tradicional, digamos, el problema es que no tenemos una escucha amplia. En general, lo que tenemos es nada más que esa escucha tradicional. Y en ese sentido el Cuchi era súper amplio. El Cuchi a nosotros, yo me acuerdo haber escuchado con sorpresa, por ejemplo, Luigi Nono. Un día volvió enloquecido con Luigi Nono. ¿De dónde salió Luigi Nono? Bueno, estaba el Cuchi, tenía esas cosas, tenía esa escucha. Que es una Luigi Nono, un señor italiano de una música bastante moderna, digamos, y bastante experimental en muchos aspectos. Y el Cuchi venía fascinado con Luigi Nono, qué sé yo. Tenía una escucha amplia. Pero porque tenía una avidez de curiosidad, ¿no? De lo que podía haber sido en estas épocas con internet y con el acceso a la información, ¿no? Sí. Porque también está esa instancia de otro mundo, de otra época. Claro, porque él cuenta, por ejemplo, cuando escuchaba ópera En la vitrola. en la vitrola, que esperaban en Salta, en la casa de sus viejos, que, Llegaban los discos de Verdi, que de espe- Rossini. que esperaba que lleguen los discos desde Buenos Aires que habían encargado, y venían de Italia a Buenos Aires, de Buenos Aires a Salta, y eran meses esperando que llegue un disco para poder escucharlo. O sea, y él escuchaba mucho esa música en la casa de sus viejos. Sí, lo que sería ahora el acceso tan amplio que hay a todo tipo de música vía internet, el Cuchi seguramente estaría fascinado. ¿Qué se sabe? ¿Cuánto se sabe de la casa de los viejos y de los primeros pasos del Cuchi en la música? Todo lo que se invente. ¿Qué saben ustedes? Llegaron más tarde que Y el Cuchi tenía... Y había mucha ópera, como le dice el Cuchi siempre, que se enfermó y que le acabó varicela o paperas o alguna de estas cosas, y le regalaron una flauta, y entonces Debe haber sido varicela, porque varicela. con papera tocar la flauta es Difícil. un garrón. Entonces le dieron la flauta y a la semana ya se había sacado todo el Barbero de Sevilla de memoria. Esa Más casa allá de la decía que- anécdota y de la cosa que andás a ver si un chico de 5 años sacó todo el Barbero de Sevilla o no, por lo menos te muestra cierta manera, ¿no? Que estaba el Barbero de Sevilla en algún sonido en la casa dando vuelta, y que alguien, en vez de darle un valero, le dio una flauta. Sí, claro, quien exagera algo que está diciendo o incluso miente sobre lo que está diciendo, tiene que hacerlo más o menos verosímil. O sea, estas cosas pasaban. Era posible que pase. La locura genial es que de esa flauta sale un Cuchi Leguizamón por ahí. Sí, Tocaba creo la que... flauta a nosotros creo y que no de- salía ni el No, bueno, flautista creo que de de cambio. más que de la flauta. Pero esa, digo, había seguramente esa El Cuchi relación también con la contaba que uno de sus primeros instrumentos, así que manejó con más solvencia, fue un acordeón a piano. música. Una verdulera no le era una... Y el tipo contaba además que había unos tíos que les gustaba acercarse a los lugares, las carpas en carnaval, los lugares populares donde se hace música. La familia de mis abuelos tenían una casa, como si fuese una casa quinta, en un pueblo que ahora está casi integrado a la ciudad de Salta, que es Cerrillos.
Y era zona carnavalera, digamos. Y el Cuchi lo buscaban los tíos y se escapaba con los tíos para ir a las carpas y llevaba la verdulera y tocaba en las carpas. Ese también fue un acercamiento a la música popular del Cuchi, según él lo cuenta. ¿Qué podemos contar de la historia de amor inicial con Emma? ¿Qué es lo que- Uf, cómo fue, podemos contar fue, esa fue, su, historia? fue su mujer de toda la vida. Porque contaba el Cuchi que la samba del pañuelo se la dedican a la Emma. Y en la primera edición, que se hace en Lagos de la samba del pañuelo, el dibujo es de mi vieja, es de la Emma. En esa historia de amor. Y el Cuchi en esa época no sabía escribir música. Mi vieja, que era hija de un farmacéutico, bioquímico, de los primeros farmacéuticos y bioquímicos que estaban en Salta, tenía en su casa piano, así que el Cuchi iba. No sabemos si se enganchó con la Emma Por el piano. porque era linda o porque tenía piano, pero en los dos casos seguramente debe haber sido una linda mina que tenga piano, vale la pena ir a O sea, conocerla. son dos motivos para que el Cuchi se Pero en enganche. ese, claro, pero en ese motivo, como familia, un poco en ese contexto social, las chicas estudiaban piano, entonces mi madre sabía leer música y escribir música. Entonces las primeras partituras se las escribía ella. Una relación de amor y amor un poco más grande. Mi viejo, porque mi viejo había venido para La Plata a estudiar abogacía, demoró su tiempo en recibirse, no fue un brillante alumno de abogacía que a los 4 años tenía resuelta, no, se demoró como 8. No sé. Cuando vuelve, se engancha en esa relación con mi madre y bueno, constituyen la familia, 4 hijos. Bastante después que vuelve. El Cuchi se recibe en el 44, 45, 40 y algo. Se casan en el 50, creo, 55, En demoran el como 5 o 6 56 años se hasta. casan. Claro, demoran varios años, incluso hasta empezar a tener hijos. Bien, las relaciones de amor del Cuchi también están en sus zambas, ¿no? Cada una de sus zambas Y son expresa una todo. pieza amorosa, Sí. son una historia de amor en sí misma. No Hay- de un personaje, sino de una idea del amor, ¿no? La Pomeña es una historia amorosa, termina en otra historia. Eulogia Tapia, ¿por qué te roban Eulogia carnavaleando? Y a la pobre Eulogia no lo robó nadie. Se identificó con la samba, creyó que era la samba y quedó sola. Particular, eso es un psicoanálisis, debería dar cuenta de qué le pasó ahí a la Eulogia, identificada a la samba, que no pudo realizar la historia de la samba. ¿Por qué te roban la Eulogia? Nadie la robó la Eulogia y se quedó sola ahí Quedó en la poma. en la poma. Qué bueno Bueno, hubiera sido habrá que sido la roben, feliz ¿no? también. Capaz que el Cuchi Castilla no le hacían la samba y le salvaban la vida. Nos perdíamos la samba, Bueno. pero le salvaban la vida a la mina. El Cuchi, Son los desarrollos si hubiera impensados de sabido cualquier eso, samba. el Cuchi no hace la samba. Con Valderrama, Pasó lo mismo. los Le dueños salvó del la boliche vida. Valderrama están convencidos que le salvó la vida porque ganaron mucha plata. Y los que amaban ese boliche están seguros que le cagaron la vida, porque la verdad que el boliche Claro, se pero transformó además- en un boliche nada más que para el Y eso, turismo, pero muy feo. además el Cuchi no hace la samba a un boliche, hace una samba a una circunstancia social, un lugar de lazo social, un lugar de encuentro de la gente, que cuando se constituye Valderrama se pierde. Creo que hay que aclarar algo también, ¿no? Porque hemos hablado de la Pomeña en este sentido y de Valderrama en este sentido. Y lo que dice la historia es la letra, no la música. Y el Cuchi hace la música, no la letra. Pero sí vale la pena aclarar. No estoy de acuerdo, como siempre, porque me parece No sé, que hay no sé, una cosa adiós. que no es No sé. esas situaciones. No la voy a, no No la sé, comparto. pero en absoluto. yo quiero- Porque yo el Cuchi quiero- hizo la letra No. con Castilla y Castilla hizo la música con el Cuchi. No, no. ¿En qué sentido? Que me parece que la samba de Valderrama es en el encuentro entre Castilla y el Cuchi se produce algo.
Pero el encuentro no es ese día, el encuentro es, entre obvio, los dos claro, en el universo simbólico de obviamente. los dos. Entonces Castilla le da esa letra al Cuchi. Y te voy a decir más, estoy tratando de demorar para ver si encuentro alguna justificación. No, yo la De qué tengo, manera si la querés, música si me dejás sí hablar, tiene yo que tengo ver la con la justificación. letra. La música sí tiene que ver No, con no su creo que letra. tenga nada que ver. Por ejemplo, cuando Castilla escribe una letra para el Cuchi, la Zamba del Silbador, le escribe la letra y se la da a un montón de músicos para que le pongan la zamba, porque el barbudo le quería dedicar la zamba al Cuchi. Y ninguno le pudo poner la música, se la tuvo que poner el Cuchi. Eso es una relación entre la música y la letra. Esa es una relación entre Cuchi y Manuel. Que Entre no la es música ni y una la letra. música ni una letra. Y entre la música y la letra, porque la Zamba del Silbador No, está relacionada con demasiado música y letra. esencialista para Leguizamón. No, vamos a cambiar de argumento. Si no le gustan estos principios, tengo otros. Pero yo creo realmente que por más que la letra la haya escrito Manuel, el Cuchi se apropiaba totalmente de esa letra. Y Sí, al incluso apropiarse la de esa cambiaba. letra, sí, a veces la cambiaba. Y al apropiarse de esa letra, y Escribía al desde existir eso. la relación previa que vos decís que existía, lo que hace el Cuchi con la letra de Manuel también es decir, esto es lo que pienso yo, esto también lo digo yo. Exacto, pero hace decir esa letra. Vos decís, y no, no se hace murió. No, Como si no, fuera bueno. un canto a la alegría. Si se murió, no puede decir, y se murió. Sí, feliz. podés Es un hacer y todo. se murió. No, bueno, podés hacer pero todo, el Cuchi me podés parece hacer que todo. escribe la pomeña creyéndole a la letra. Se identifica a la letra, se identifica el momento y entonces incorpora el paisaje de esa letra. Y hubo letras que las corrigió el Cuchi. Bueno, no vamos Dice, a decir. A, Eso ya a- es muy- a mi cruz con este palo le falta, a mi cruz con mi Con sombra, esta copla. con esta copla le falta un palo nomás. Cuchi no le gustaba esa copla y la cambia por el lucero entre las ramas o ya empieza a colgar. Bueno, el Cuchi quería cambiar cosas porque él tenía su criterio y una vez lo agarra a Atahualpa y dice, escúchame Atahualpa, dejate de jorobar, ¿cómo vas a decir? Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. La luna no es buena, es llena. Es llena. El Cuchi, volvemos a lo de la vanidad. Tenía la vanidad de- Sí, claro, sí, ¿por qué la luna es buena? Por algo existen los lunáticos que no suelen ser buenos. No suelen ser buenos. No sé. La luna te mira, la luna te está mirando. Bueno, ya nos fuimos. Nos fuimos a España, joder. Y de que había veces en los que el Cuchi daba melodías y Castilla siempre era primero la letra. Yo creo que siempre era primero la letra, ¿eh? Creo. En muchos casos era, el Cuchi siempre se quejaba de eso, porque el Cuchi hacía una melodía y entonces, no con Castilla, después sobre todo, quería ponerle letra y no encontraba a los poetas que le pongan la letra. Entonces muchas veces el Cuchi hacía lo que era el monstruo, que era una copla con las palabras que respetaran exactamente los acentos. Y muchas veces le pasaba que empezaba a hacer el monstruo y el monstruo le salía muy lindo. Entonces quedaba Entonces, esa ya, letra. ya que había empezado a hacer el monstruo, seguía con toda la letra. Pero por lo general le ponía la música porque al revés le era complejo. Y entonces muchas veces sí hacía cambios con la letra. Y hay letras que son increíbles. La letra de la de Jacobo Denjar. Vos ves el poema y es una letra, ¿cómo carajo haces para ponerle música, no? Y que sea, y ves la partitura de quisiera ser, ¿cómo es el ángel? ¿Cómo es el nombre? Sinceramente digo, Serenamente digo. serenamente digo, ves la estructura musical y es absolutamente increíble. Es una partitura con un desarrollo melódico único. Porque la misma estructura de la letra no tiene ninguna métrica, entonces es formidable, ahí vos sopesás la genialidad de este tipo que sin ningún límite te creaba desde ese lugar, sin ningún prejuicio, sin ninguna atadura a lo tradicional como esencia y como identidad que te anula.
tenía toda su cosa formal y en cierta forma aristócrata, pero se da el gusto de que su representante pueda ser un tipo como Fernando Noy, que llegaba a Salta y los salteños se querían morir que el representante del Cuchi pueda ser Fernando Noy. Y a mi viejo se cagaba de risa y le parecía formidable tener la plena libertad. Pero además Fernando un gran valor, Fernando, por un supuesto. gran valor. Era un representante desopilante del Cuchi y se divertían juntos muchísimo. E hicieron un montón de cosas juntos. Fernando se acuerda todavía, obviamente, y él cuenta que iba a Córdoba, ponele, y entonces todo el mundo esperaba que baje el representante del Cuchi. Un señor Y pensaban, formal con voz gruesa, con traje, corbata o que con mire al boleadoras, en todo horizonte, caso. que mire al Y horizonte. bajaba Fernando revoleando el pañuelo y causaba... Era la mucha Noy, gracia. bajaba la Noy. Bajaba la noche, era un Fatal. escandalete. Muy bueno. Entonces eso es tener absolutamente, al menos en eso y en su compromiso con lo artístico, la total libertad en lo que va a crear, pero saber perfectamente a dónde no tiene que ir. Por ejemplo, ir a comer con Videla. Ahí no tiene que ir. Muchos artistas fueron, el Cuchi no fue. Por eso siempre se acuerda uno de los que fueron. Bueno, de los que no fueron también habría que... Habría que acordarse porque había que decir que no en ese momento. Le dijeron... Borges fue, Sábato fue, Chachanero Cura, fue, Castellani fue, Sábato fue por... Sábato fue, y el Cuchi dijo que no se iba a sentar a la mesa del asesino de sus amigos y no fue. Y le dijo Y con eso es toda Castilla, una le mandó situación. un telegrama que tenían una gira por Japón. Y obviamente estaban tomándose un vino en una empanadera bárbara que hay en Salta. Pero mandarle mensaje que estamos de gira por Japón. Ni siquiera, por qué sé yo, por Uruguay, alguna cosa. Japón. Le escribieron al que les había hecho llegar la invitación. Pero dijo que no el Cuchi, y en ese momento había que decir que no. Y él consideraba que no podía sentarse a la mesa con Videla. Bueno, no fue. En esa época, el mismo PC se sentaba a la mesa. En esa época se sentaba mucha Comercializaban, gente, ¿no? sí, sí. Se sentaba el mismo Pero PC a bueno, la esas mesa son- y se sentaban... Había una realidad, digamos, que era un país bajo una dictadura y que se había impuesto. O sea, no es que... O sea, si vos caminabas por las calles de este país, caminabas por una calle que estaba a cargo de un dictador que era Videla. O sea, era una realidad de facto, de hecho, absolutamente inevitable. Hay márgenes en donde sí se puede decidir y el Cuchi tomaba una decisión, no sentarse a esa mesa. Habría que ver cuál era el margen de decisión del PC, no lo sé. Pero el Cuchi sí podía decidir no sentarse a esa mesa. Como también podía decidir muchos de los artistas que fueron, y decidieron ir. O sea, quiero decir, hay que evaluar el margen de decisión que tiene cada quien y qué decidía con ese margen. ¿Y qué decidíamos a 13:50? Sí, es almorzar, por Dios. Podemos ir trayendo bien. Pero yendo un poquito para atrás, se menciona y se vuelve, se homenajea la gesta mendocina, el manifiesto del nuevo cancionero. Y el Cuchi ya venía trabajando, me parece, en un desarrollo de su trabajo en el 63, para perfectamente, ¿no? Con Manuel venía trabajando ya desde antes. Sí. Sí, sí. ¿Qué relación tienen? ¿Qué saben ustedes? Tejada, Matus, son dos duplas. Es que... Sí, sí. Saben de algo. Después el Cuchi se juntó con Tejada. Sí, sí. Pero es que eran manifestaciones culturales en ese momento, fue muy importante. Estaban esos grupos y habían otros grupos. En Salta también estaba el grupo La Carpa. Habían distintos grupos. Fue un momento precioso de la cultura y bueno, habría que hacer la otra pregunta, que qué pasó con esos movimientos, Grupo La Carpa, Grupo El Nuevo Cancionero,
para llegar a una instancia de hoy con el folclore dermatológico que tenemos. Ahora hay un folclore dermatológico que las pieles están ardidas y se canta de una manera, se ha perdido un valor artístico. ¿Cómo pasamos de ese cancionero, no solo el mendocino, sino el cancionero que se movía en esa época, al actual? Ahí hemos perdido y hemos atravesado nada menos que una dictadura. En Salta estaba, por supuesto, el grupo La Carpa y había movimiento, y había un movimiento cultural enorme y muy importante. Y en eso se compartía también con la movida que hacía Matos o Tejada Gómez. Había no eran club de fútbol que generaban segregaciones en donde nosotros somos el nuevo cancionero que somos de Mendoza y ustedes que son de Salta. No, eran movimientos de adhesión y de puja y de poner en todo caso al país en una referencia no tanto en Buenos Aires, sino en lo que sucedía en todo el interior culturalmente. La Carpa, no podrías contar quién es él. De ahí le tenía que ir a preguntar a Santiago Giordano, que la tiene clarísima. Está bien. Nosotros guitarreamos un poco. No, el Teuco también. Sí, pero también. Santiago armó todo tiene un... La Carpa eran fundamentalmente escritores, poetas. Eran más poetas, claro. También estaba... El Cuchi además era poeta, pero... El Cuchi tuvo mucha intención de un desarrollo poético. De hecho, antes de escribir música, escribía poesía. Y hay toda una etapa de él como estudiante de abogacía en La Plata, de la cual tenemos cantidad de poesía que escribió el Cuchi, cantidad de poesía. Y participaba de esa movida cultural de ahí. Y en La Plata había todo un movimiento también del cual participó el Cuchi. El Cuchi en La Plata conoció a mucha gente muy interesante de la literatura. Rafael Alberti conoció en La Plata. Se hicieron amigos ahí en La Plata. También. Conoció a mucha gente. León Felipe también lo ve en La Plata. Vinculado al mundo de las letras. Creo que su primer impulso creativo pasó más por el lado de la poesía que por el lado de la música. Luego se vuelca más a la música. Y en relación a la música también ha formado parte de grupos de grupos que tienen su estética, su manifiesto, su modo de... acá en Buenos Aires había un grupo del cual participaba Escudero, Luis Blue, María Escudera, Leda Valladares, el Mono Villegas. Tenían un grupo en donde se articulaba con discusiones sobre cuestiones estéticas. En este momento estoy tratando de acordarme cómo se llama y no me estoy acordando. Yo también. La Jata. No. Si la llamamos a Lucía, ella sabe. Lucía Montero es hija de Luis Blue. Y hace unos días el otro estuve día hablando de esto con ella. Pero mamá no es la única que se olvida de cosas. No, claro. Pero... Carajo, era J, ¿por qué me sale J? No era J eso. Pero sí ha habido distintos ámbitos de ese estilo en donde participaba. Lo que habría que preguntarse tal vez es por qué esos otros manifiestos o esos otros encuentros no tuvieron el desarrollo que tuvo el Nuevo Cancionero, en donde uno puede ver un desarrollo mediático mucho más importante. Y bueno, también estaba Mercedes Sosa. Mercedes es una mina que ha cantado y ha fascinado con su interpretación y su... Claro, pero Mercedes Sosa también ha fascinado cantando los Cuchi. Sí. Pero también primero estuvo en el Nuevo Cancionero, después... Sí, parece el Nuevo Cancionero... El Nuevo Cancionero, la presencia de Mercedes Sosa le dio una impronta y en la belleza de la voz y lo que pudo hacer.
un desarrollo Sí. que era Mercedes. Bueno, y Está Armando- bien. Armando también tuvo. Y Armando sí, también. Sí, claro. No, que con Matus, Cuchi hicieron toda la... y Matos también, que era un fenómeno. En el nuevo cancionero, ¿quién más estaba? Ariel, Tito Francia. Tito Francia. Pero por Ariel. alguna razón de coyuntura histórico, política, de desarrollo en Buenos Aires, pero también eso hay que pensar, el tipo de llegada que ese grupo tuvo a Buenos Aires, que por ahí no lo tuvieron otros grupos, pero esas coyunturas, esa historia, hace que nos acordemos más del nuevo cancionero. Sí. Pero no fue el único grupo y me parece que uno tiene la obligación de indagar sobre otras cosas, porque si no siempre le hacemos el juego a lo que se impone. Y a la Que empresa siempre- discográfica. que al siempre se final impone fue por alguna lo razón que del triunfó. poder, ¿no? Exactamente. Más allá de que yo no tengo ninguna duda de que el grupo del nuevo cancionero eran las personas que eran, contestatarios como eran, que proponían una nueva cosa y una nueva estética, pero por alguna razón terminan de imponerse. Y hay otros grupos y hay otras experiencias a las cuales uno también debiera prestarle atención para no caer en ese juego, porque hay muchas razones por las que ese grupo toma el estado público que toma. Y entre las razones seguramente habrá algo vinculado a la posibilidad de lo que el poder permite o no decir, de lo que la situación histórico-social permite o no decir. Habría que ver, no sé, no he investigado sobre ese tema, pero me parece que había muchos. Y además tampoco los grupos esos son tan compactos, ni son tan grupos. De hecho, me parece que una producción maravillosa de Armando la hace también con el Cuchi, sin que el Cuchi sea parte directamente del nuevo cancionero, porque no lo fue. Pero sin embargo Armando, a mí me parece que parte de Cancionero, las lo comidas maravilloso de su producción está sin embargo con el Cuchi. Sí, sí. El nuevo cancionero, el cancionero de las comidas, el canto no, el canto nacional, como el canto popular de El las canto comidas. popular de la comida, vamos Es a una comer. idea ya. genial, es una idea genial. Samba del Romero. Escúchame. La Samba del Romero es del Chivo Valladares, la Samba de Laureles de Cuchi. ¿Y la samba rodada qué tiene que ver con el cancionero? Hay que incluirla en el cancionero de comidas. Yo lo incluí siempre, Samba del Romero. Esta penita que tengo. Y el romero es la un buen tengo condimento para cocinar, porque claro. yo quiero. ¿Se da vuelta ahí simplemente? Sí, por favor, Va a difundir Pero vos, mucho. porque querés hacer un documental del Cuchi, ¿y qué querés? ¿Por qué te interesa hacer el documental del Cuchi? El Cuchi es como el padre de la patria. Para mí es nuestro San Martín musical, qué sé yo. Tiene más difusión a través de Chupán que Bolívar Ramírez, como digamos, si vamos a decir, el padre del folclore argentino. Se va para ese lado. Pero es que Sin, si vos sin comparación, si yo pero me refiero al jazz, a mí no me interesa quién fue el más popular músico de jazz de la historia, ni el más famoso, ni el que vendió más discos. Esa es una temática cuantitativa, matemática, que le interesa al mercado. A mí no me interesa, me interesa quién es el más importante compositor argentino de toda la historia. Si querés de música popular, porque no le dieron herramientas, porque no lo dejaron. Pero yo quiero escuchar esa obra sinfónica que tiene.